Amados hermanos, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro precioso Señor y Salvador viviente Jesucristo. Bendecido día para todos. Desde que fue establecida la Iglesia el día de Pentecostés, la misma tiene la responsabilidad y el privilegio de llegar a todo el mundo con el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo les dijo estas palabras a sus discípulos. Ahora, en esta era de gracia, los cristianos tenemos el derecho, la responsabilidad y el privilegio de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y reconciliar al hombre con Dios. Tenemos la responsabilidad de traer de vuelta al hombre a la debida relación con Dios. Tenemos la capacidad y la habilidad dada por Dios de llevar a cabo este trabajo de amor que Él nos encargó. Dios nos ha capacitado para vencer cualquier adversidad. Tenemos la autoridad dada por Dios en Cristo Jesús para liberarnos y liberar a la gente. Cristo venció, nosotros también vencimos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Recordemos que habíamos perdido nuestra conexión espiritual con Dios cuando en el principio Adán desobedeció y a consecuencia de su desobediencia el pecado pasó a todos los hombres. Pero Jesús vino y nos puso en la debida relación con Dios. Nuestro Padre Celestial nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, cargando en Él, en Jesús, el pecado de todos los hombres. Tenemos un gran ministerio, amadísimos hermanos. Segunda de Corintios 5:8 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La Iglesia de Dios y cada creyente tiene la responsabilidad de reconciliar al hombre con Dios. Su responsabilidad y privilegio es el ministerio de la reconciliación. Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos creído en el Señor Jesucristo y eso nos da el derecho de reconciliar al hombre con Dios y nos ha dado la victoria para caminar como vencedores, derribando en el nombre de Jesucristo cualquier obra del mal que se manifieste en nuestro andar por este mundo. Porque somos más que vencedores, hemos de manifestar lo que somos en Cristo Jesús, porque nuestro andar manifestando poder nos ayuda en nuestras vidas y en nuestro caminar por este mundo. Jesucristo venció cuando murió en la cruz. Él deshizo las obras del diablo, lo dice Primera de Juan 3:8b. Ahora nosotros somos más que vencedores. Cristo venció la muerte, la enfermedad, la dolencia y toda opresión en nuestras vidas cuando murió en la cruz, cuando resucitó y se sentó en los lugares celestiales con nuestro Padre Celestial. Por sus heridas fuimos curados y por su sangre preciosa fuimos limpiados. Todo lo que nuestro hermano Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra, nosotros lo podemos hacer hoy y aún más si creemos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 12. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios accionó en Jesucristo. Cristo hizo un trabajo de amor, logró para nosotros derechos legales, beneficios que están disponibles en la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Tenemos el derecho y el deber de ejercer el ministerio de la reconciliación. Es un derecho más que Dios nos ha dado en Cristo
Jesús. Ahora es nuestra responsabilidad ejercer el ministerio que Cristo cumplió en total libertad. Dios nos encargó a nosotros, a sus hijos, un gran ministerio. Debemos ejercerlos con poder y amor. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando Cristo estuvo ejerciendo su ministerio, representaba al reino de Dios en la tierra. Su embajada era el reino de los cielos. Desde esa embajada, Él era un embajador en la tierra. Ahora nosotros pertenecemos a ese reino celestial. Espiritualmente somos ciudadanos del reino de Dios. Esa embajada celestial, esos lugares celestiales nos pertenecen. Somos herederos y coherederos con Cristo. Como embajadores en nombre de Cristo y desde ese reino, desde esa embajada, ocupamos un lugar en la tierra en su nombre. Somos embajadores en nombre de Cristo, lo dice la Escritura, amadísimos hermanos. Es en el nombre de Jesucristo que muchos hombres son sanados, liberados. Es en el nombre de Jesucristo que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Es en este maravilloso nombre que toda fuerza del mal queda anulada. El Cristo que nos libró mora en nosotros. Ese poder y autoridad la tenemos por sus logros. No tenemos que hacer obras para ganar poder y autoridad. Cristo lo logró para nosotros cuando murió en la cruz. Tenemos el poder legal de representarlo. Vamos a Lucas. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En la administración de Cristo, este era su ministerio. Él enseñó la palabra de Dios, pregonó libertad a los cautivos, dio vista a los ciegos, puso en libertad a los oprimidos, ejerció su ministerio. Ahora, en esta administración o dispensación de la gracia, nos corresponde a nosotros este gran trabajo de amor. Hemos sido llamados a vivir como Cristo. Sigamos sus pisadas. Dios desea que vivamos el ministerio de la reconciliación, que bendigamos a la gente con nuestra presencia, con nuestro andar en amor, con nuestro andar en Cristo. Amadísimos y bendecidos hermanos, tenemos un gran ministerio. Vamos al libro de Hechos capítulo 3, donde escrito está un relato en el que Pedro con Juan, en el nombre de Jesucristo, hizo andar a un cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y alabando a Dios. El capítulo
4 de este mismo libro relata que por este hecho y por anunciar en Jesús la resurrección de entre los muertos, los sacerdotes y saduceos le echaron mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Los amenazaron para que no hablaran ni enseñaran más a hombre alguno sobre este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas Pedro y Juan, en un mismo sentir, les respondieron a los sacerdotes y saduceos diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es, amados hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto lo tenemos documentado en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 3, el 17, el 19 y el 20. El 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hicieron? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y le dijeron: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el relato de Hechos, capítulo 3, se puede notar que era necesario que el hombre cojo de nacimiento creyera para recibir sanidad. Además, Pedro y Juan estaban en un mismo pensar en Cristo Jesús. Entre ellos hubo unanimidad para que ocurriera esta maravilla. Aquí puedo ver dos cosas muy importantes: creencia y unanimidad, para que el cojo de nacimiento se levantara, saltara y se pusiera de pie y alabara a Dios. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. También nos enseña el acuerdo mutuo, la unanimidad, el mismo pensar que había entre ellos cuando les respondieron a los sacerdotes y saduceos. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondiéndole dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Mateo 18:19, el Señor Jesucristo nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando andamos en un mismo sentir, en un mismo pensar y andamos en una misma mente y en un mismo parecer, cualquier cosa que pidamos al Padre de acuerdo a su voluntad os será hecho. Pedro y Juan respondieron al mismo tiempo estas palabras que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si aún no lo hemos hecho, podemos llegar a este punto al que llegaron Pedro y Juan. Podemos estar tan de acuerdo en hacer la voluntad de Dios si disponemos nuestros corazones en obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Amados hermanos, está disponible hoy en día que vivamos como vivieron los apóstoles, como vivieron los primeros cristianos en el primer siglo. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y estamos en sinfonía, de acuerdo, en armonía con el cuerpo de Cristo, andando en un mismo pensar en Cristo Jesús, en el Espíritu, manifestando el poder de Dios y por revelación de Dios, cosas maravillosas suceden. A Pedro y a Juan no les importó las amenazas de los sacerdotes y saduceos. Ellos respondieron firmemente y con denuedo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos decidieron por su libre albedrío, en mutuo acuerdo y por amor, hacer la voluntad del Padre. Ellos no buscaban lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Pedro y Juan, por miedo o por intereses propios, pudieron haber decidido dejar de hablar en el nombre de Jesucristo, pero no fue así. Se pararon firmes con convicción y denuedo e hicieron la voluntad del Padre.
Pedro y Juan decidieron hacer la voluntad de Dios primeramente y le oraron al Padre por más denuedo para hablar su palabra. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 29, que dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los apóstoles, por libre albedrío, en mutuo acuerdo y por amor, testificaban acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y al hacer esto, dice la Escritura que abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 33. Dice: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles, con su andar, daban testimonio del Cristo vivo, y abundante gracia era sobre todos ellos. En sus vidas era gracia sobre gracia, continua. La gracia de Dios los arropaba y los abrazaba continuamente, no dejaba de ser. Dios les encargó a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Es un derecho que tenemos hoy como hijos de Dios. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amadísimos hermanos, qué gran ministerio el que tenemos. Cuando decidimos hacer lo que es de Cristo Jesús y andamos en un mismo pensar en Él, veremos maravillas como la que ocurrió en el relato de Hechos capítulo 3. Pedro, Juan y demás apóstoles continuaron hablando en el nombre del Señor Jesús y sanando enfermos. Por la mano de ellos se hacían muchas señales y prodigios. Estaban todos unánimes, estaban unidos en un mismo propósito, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles, unánimes, juntos en un mismo sentir, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Dejaron lo suyo propio de un lado, andaban en un mismo pensar en Cristo Jesús. Estaban convencidos del poder que Dios les había dado. Ellos ejercían ese poder y ese mismo poder lo tenemos nosotros, el cuerpo de Cristo, hoy en día. ¿Podemos hacer lo que hizo Pedro y demás apóstoles? Hoy, absolutamente, está disponible. Podemos hacer maravillas, andar en un mismo pensar, en amor con nuestros hermanos y decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Puedo llegar a estar en sinfonía, de acuerdo, en armonía con mis hermanos para hacer la voluntad de Dios. Pongamos todo nuestro empeño, interés y amor en hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Hermanos amados, tenemos un gran ministerio. Somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es nuestro derecho y responsabilidad como hijos de Dios. Una iglesia donde cada uno anda pensando en lo suyo propio no manifestará poder, y el adversario lo sabe. No permitamos que él gane ventaja alguna sobre nosotros. Él desea que ignoremos las Escrituras, que andemos en la vanidad de nuestras mentes, sin manifestar poder ni amor. El poder lo tenemos ahora mismo, y podemos decir, como dijo Pedro al cojo de nacimiento: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Filipenses 2:5 nos manda a que haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa vamos a hablar? Es un mandamiento que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Haya pues en vosotros esta mente, estos pensamientos que hubo también en Cristo Jesús. Debemos vestirnos en la mente de los pensamientos que hubo en Cristo Jesús para poder hablar todos una misma cosa, para evitar divisiones entre nosotros y estar unidos en una misma mente y un mismo parecer. Renovemos nuestras mentes según lo indica Romanos 12:2. De esta manera nos vestiremos en la mente de los pensamientos que hubo también en Cristo Jesús y andaremos conforme a ellos. Y andar conforme a estos pensamientos que hubo en Cristo Jesús es llevarlos a la práctica. Sigamos sus pisadas. Filipenses 2:1-5 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro adversario, el diablo, es el único interesado en que haya entre nosotros divisiones, que cada uno ande buscando siempre lo suyo propio. Cuando no hay un mismo pensar en Cristo Jesús, cuando hay división en la iglesia del cuerpo, no manifestará poder, ni fruto espiritual, ni amor entre los hermanos. Dios nos hizo cercanos a Él por la sangre preciosa de Jesucristo. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Él derribó la pared que nos separaba. Somos uno en Él. Dios le encargó a la iglesia, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Unánimes en un mismo pensar en Cristo y andando en amor y por revelación de Dios, lograremos ejercer el gran ministerio que Él nos encargó. Tenemos la habilidad dada por Dios para hacer todo lo que esté conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros, la iglesia, tenemos un gran poder, poder que proviene de lo alto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. El adversario no tiene poder alguno sobre nosotros. Unánimes, juntos, ejerciendo nuestro poder, podemos lograr grandes cosas, amados hermanos. Si oramos al Padre por cualquier cosa conforme a su voluntad, será hecho. Somos parte de un mismo equipo, amados, el equipo ganador, vencedor, victorioso en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar. ¿Se dan cuenta de esta hermosa realidad? Para mí, que escribo estas líneas, estas palabras de vida, es hermosa nuestra realidad. Sé que para Dios somos eso, un gran y hermoso equipo, un equipo vencedor, ganador. Somos la iglesia, pertenecemos al cuerpo más maravilloso y poderoso del mundo. Nada nos puede igualar.
Somos lo mejor de Dios, sus joyas preciosas, sus hijos amados, piedras vivas. Él, a través de Jesucristo, nos hizo más que vencedores. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, que manifestemos el poder que Dios nos dio, que tengamos una vida plena y feliz, que estemos siempre gozosos, amándonos los unos a los otros. Romanos 13:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor lo mueve todo, hermano. El amor transforma vidas, restaura y sana. Si nuestro pensar está alineado al de Cristo Jesús y manifestamos el amor de Dios que mora en nosotros, difícilmente le haremos daño a los hermanos. Así que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo en amar con el inmenso amor de Dios que mora en nosotros. Dios nos amó y entregó a su unigénito Hijo. Cristo también nos amó tanto que por obediencia a Dios ejerció su ministerio y entregó su vida por nosotros. No vamos a encontrar en ninguna parte del mundo un amor tan grande y genuino como el amor de Dios y de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, somos los encargados de que la gente conozca acerca de Dios y de su infinito amor con nuestro andar en amor, como lo hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Somos la iglesia del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos las manos, los ojos, los pies de Dios en este mundo, y la gente conocerá cuánto Dios los ama y quién es Él. Es a través de su palabra y de nuestro andar en amor, de nuestras acciones, de nuestras palabras de amor y consuelo, de la manifestación de poder y amor hacia ellos. De esa manera conocerán que Dios los ama. Sigamos la verdad en amor. Amadísimos hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto lo podemos hacer en cualquier lugar donde nos encontremos. El poder de Dios es ilimitado. En los evangelios están documentados los lugares donde Cristo anduvo. Él no tenía morada fija cuando comenzó su ministerio. Aprendamos de él. Jesucristo obedeció a Dios y no a los hombres. Si hay hombre alguno que obedezca a Dios, que imite a Dios, sigamos su ejemplo, aprendamos de él, de la misma manera que los apóstoles y mucha gente aprendieron del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Asimismo, como mucha gente aprendió del andar del apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchos hermanos aprendieron del andar de Pablo en Cristo Jesús. Pablo era imitador de Dios y de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era imitador de Dios. Filipenses 3:16 nos dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Filipenses 4:8-9 y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Obedezcamos a Dios primero. Obedecer a Dios, ejercer nuestro ministerio, pensar y actuar según Cristo, seguir sus pisadas, traerá a nuestras vidas excelentes resultados, como pasó con Pedro, después de haberle dicho al hombre cojo de nacimiento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió? El hombre cojo de nacimiento se levantó. Se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. El hombre cojo de nacimiento fue sanado. Los apóstoles ejercían el ministerio de la reconciliación, y abundante gracia
era sobre todos ellos. La Escritura nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. La gracia de Dios los abrazaba, los arropaba. El favor de Dios estaba con ellos y hoy está con nosotros. En nuestras vidas siempre será gracia sobre gracia. Es continua, no dejará de ser. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de amor. ¿Creen que estas cosas no las podemos lograr nosotros y que hoy en día la maravillosa gracia de Dios no nos abraza continuamente? Claro que sí, absolutamente. La gracia de Dios no dejará de ser en nuestras vidas, amados hermanos. Su gran amor, su gracia es continua y eterna para siempre. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tenemos toda la plenitud de Cristo y la gracia de Dios no dejará de ser en nuestras vidas. Aun cuando erramos, Él nos mantiene y nos mantendrá arropaditos con su gracia, porque Él es amor. Su naturaleza es amar y perdonar. Seamos imitadores de Él como hijos amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nosotros hemos nacido de Él. Tenemos de su naturaleza y su naturaleza es amar. Amemos porque tenemos de su gran amor. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos un gran ministerio. Jesucristo anduvo conforme a la voluntad del Padre. Ejerció su ministerio de amor. Habló la palabra, sanó enfermos, amó a la gente. Aprendamos de Él. Andemos o intentemos andar como Él anduvo cuando estuvo en la tierra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo dice 1 Juan 2:6. Y para andar como Él anduvo, debemos pensar como Él pensó, andar en sus pasos, representándole a Él en esta tierra. Dios nos capacitó para andar como Jesucristo anduvo, para hacer las obras que Él hizo. Hemos de llegar a la gente por medio de la palabra y de nuestras vidas, de nuestro andar en amor. Recuerden, hermanos, somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Y la gente conocerá acerca del amor de Dios y de Cristo es a través de su palabra escrita y testificada con nuestro andar en amor. No importa que tanto o poco conozcas acerca de la palabra, si la predicas con amor. No importa en qué situación estés, eso no te limita en nada, porque el poder que tienes es ilimitado. Con esto no quiero decir que no es importante conocer acerca de la palabra de Dios, sino que con lo poco o mucho que has aprendido, la prediques con amor y por amor a Dios. Efesios 6:20 dice que Pablo estuvo en prisión y aún así era embajador. Si Dios nos hizo ministros, embajadores, no importa dónde nos encontremos o en qué situación estemos, seguimos siendo embajadores, seguimos siendo lo que la palabra de Dios dice que somos. Y eso no depende de nuestros logros, depende de lo que Cristo logró para nosotros cuando murió, se entregó en la cruz. A Pedro y a Juan los pusieron en la cárcel y aún así muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ellos decidieron hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Pablo, Pedro y demás apóstoles durante su ministerio pasaron por muchas situaciones adversas y a pesar de eso le oraban al Padre para que les concediera todo de nuevo para hablar su palabra. Esa es la actitud, no darnos por vencido ante cualquier situación adversa. Debemos recordar lo que somos en Cristo Jesús.
Por Él somos más que vencedores. Por Él, por sus logros, tenemos derechos que están disponibles para nosotros. Tropiezos habrán y muchísimos en el camino, amados hermanos, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. Y los tropiezos no vienen de parte de Dios, sino de nuestro adversario, el diablo. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas siempre nos ayudarán a bien. Nuestro Padre siempre estará de nuestro lado respaldando cada paso que demos conforme a su voluntad. Así que cobrad ánimo, hermano. Si estás desalentado, atribulado, recuerda, Dios te ama y cuida, te abriga con su gracia. Debemos llegar al punto de que nuestros corazones ardan cuando escuchamos y leemos las Escrituras, como ardían los corazones a dos de los apóstoles cuando iban en el camino de Maús, y el Señor Jesucristo le abría las Escrituras. Recordemos que ni a los ángeles se le ha dado el privilegio del ministerio de la reconciliación. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que tenemos ese gran ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Es un derecho legal que debemos llevar a cabo por amor. Somos los encargados de hablar su palabra, y esa palabra no volverá a Dios sin fruto. Para el propósito que fue enviada, ella hará lo que Dios quiere que haga. Si lo creemos en lo más profundo de nuestros corazones, así será. Al ejercer nuestro ministerio, no es solo gracia en nuestras vidas, sino abundante gracia con nosotros, gracia sobre gracia, continua, no dejará de ser. Amadísimos hermanos, Dios los bendiga abundantemente en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador viviente Jesucristo. Que su preciosa palabra y su infinito amor nos haga prosperar en todo lo que hagamos conforme a su voluntad, y que su gracia siempre nos mantenga arropados. Les amo en Cristo, amados. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús.